La sociología aparece relacionada con acontecimientos sociales. Muchos autores como Ritzel dicen que es el contexto social el que determina el pensamiento sociológico. La Revolución Francesa y la Revolución Política fueron los factores para la aparición de la sociología. De ahí surgieron los padres de la sociología francesa, Auguste Comte y Émile Durkheim. La revolución industrial llega a toda Europa a cambiar el sistema de producción, la organización del trabajo y la organización de la sociedad. La explotación al trabajador hace que pensadores como Engels y Marx den origen a la sociología radical. La revolución humana nace como consecuencia de la revolución industrial. Se caracteriza por la masificación de las poblaciones urbanas, la carencia de la infraestructura, contaminación y servicios en dichas poblaciones, apareciendo así Cully y Mill. Es la ciencia que trata la constitución y desarrollo de las sociedades humanas, estudiando la realidad de las entidades sociales y el estudio científico de la vida grupal humana. La diversidad de los usos y las costumbres intrigó a Heródoto a interesarse en la cultura egipcia y las sociedades del Magreb, cuyos estudios se caracterizaban como una mezcla de historia. El interés de lo social y las actividades del hombre cobran interés. Escritores como Voltaire, Montesquieu y Jean-Baptiste se interesan por analizar las instituciones sociales y políticas europeas, surgiendo una corriente conservadora interesada en conocer las razones de los cambios en la sociedad, como Joseph de Maistre y Edmund Burke. Con el positivismo, Henri de Saint-Simon, Auguste Comte y Alexis de Tocqueville surgen al apoyar la creación de la física social, comparando la sociedad americana con la europea. Émile Durkheim, quien se inspiró en algunas teorías de Auguste Comte para renovar la sociología, quería en particular estudiar los hechos sociales como si fueran cosas. Uno de los retos de la sociología era desarrollarse como una ciencia autónoma. Durkheim buscó distinguir a la sociología de la filosofía por un lado y de la psicología por el otro. Se le considera como uno de los padres fundadores de la sociología. Él postuló las bases de una metodología científica para la sociología, en particular en la obra Las reglas del método sociológico del año de 1895 y en la división del trabajo social de 1893, libro que además es su tesis. Su método reposa esencialmente en la comparación de estadísticas y características cuantitativas, buscando liberarse de todo subjetivismo ligado a toda interpretación cualitativa y a desembarazarse de todos los prejuicios morales o moralizadores a priori para comprender los hechos sociales como en su obra El suicidio. Las primeras investigaciones de Max Weber versaron sobre temas económicos, algunas de ellas realizadas por cuenta de los intelectuales reformistas conocidos como socialistas de cátedra. Desde 1893 fue catedrático en varias universidades alemanas, fundamentalmente en Heidelberg, salvo los años 1898 a 1906, en que, aquejado de fuertes depresiones, dejó la enseñanza para dedicarse a viajar y investigar. En 1909 fundó la Asociación Sociológica Alemana. Fue un gran renovador de las ciencias sociales en varios aspectos, incluyendo la metodología. A diferencia de los precursores de la sociología, Weber comprendió que el método de estas disciplinas no podía ser una mera imitación de los empleados por las ciencias físicas y naturales, dado que los asuntos sociales intervienen en individuos con conciencia, voluntad e intenciones que es preciso comprender. Propuso el método de los tipos ideales, categorías subjetivas que describen la intencionalidad de los agentes sociales mediante casos extremos, puros y exentos de ambigüedad, aunque tales casos no se hayan dado nunca en la realidad. Weber puso así los fundamentos del método de trabajo de la sociología moderna y de todas las ciencias sociales, a base de construir modelos teóricos que centren en el análisis y la discusión sobre conceptos rigurosos. El primer fruto de la aplicación de este método fue la obra de Weber sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo de 1905, trabajando sobre los tipos ideales del burgués, la ética protestante y el capitalismo industrial. Estudió la moral que proponían algunas sectas calvinistas de los siglos XVII y XVIII para mostrar que la reforma protestante había creado en algunos países occidentales una cultura social más favorable al desarrollo económico capitalista que la predominante en los países católicos. En términos generales, puede decirse que Weber se esforzó por comprender las interrelaciones de todos los factores que confluyen en la construcción de una estructura social y en particular reivindicó la importancia de los elementos culturales y las mentalidades colectivas en la evolución histórica,
rechazando la exclusiva determinación económica defendida por Marx y Engels. Weber prestó más atención a la racionalización como clave del desarrollo de la civilización occidental, un proceso guiado por la racionalidad instrumental y plasmada en la burocracia. Todos estos temas aparecen en su obra póstuma Economía y Sociedad de 1922. Políticamente, Weber fue un liberal, democrático y reformista, que contribuyó a fundar el Partido Demócrata Alemán. Criticó los objetivos expansionistas de su país durante la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Y después de la derrota adquirió influencia política como miembro del comité de expertos que acudió en la representación del gobierno alemán a la Conferencia de Paz de París en 1918 y como colaborador de Hugo Freus en la redacción de la Constitución Republicana de Weimar de 1919. Karl Marx es otro pensador que ha tenido una profunda influencia en el pensamiento social y la crítica del siglo XIX. Fue principalmente en Alemania donde desarrollará una teoría mayor de la sociología, influenciado posteriormente, entre otros, en la Escuela de Frankfurt. Este método consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. Incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal como son expresadas por ellos mismos. Cook y Richard consideran entre los métodos cualitativos a la etnografía, los estudios de caso, las entrevistas a profundidad, la observación participante y la investigación-acción. Cook y Richard apuntan que, cuando se aplican métodos cuantitativos, se miden características o variables que pueden tomar valores numéricos y deben describirse para facilitar la búsqueda de posibles relaciones mediante el análisis estadístico. Aquí se utilizan las técnicas experimentales o aleatorias, cuasi experimentales, test, objetivos de lápiz y papel, estudios de muestra, etc. El método comparativo estudia la correlación que existe entre uno o más fenómenos que se cotejan. Cuando se estudia, por ejemplo, la relación directa que existe entre el desarrollo del urbanismo y la relajación de las costumbres, o entre la extensión de la educación y la democracia, que se hace uso del método comparativo.